Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual. Se trata de que nosotros allí en casa, ojalá reunidos en familia, tengamos la experiencia de ir edificando la pequeña iglesia doméstica, o la iglesia doméstica, o iglesia de casa. Si el templo está cerrado, la casa está abierta para edificar allí una iglesia. Como nació la vida cristiana y como nació el cristianismo, en las pequeñas familias, en el grupo de los amigos que se habían convertido a Jesús y que decidían entonces abrir su casa para que se reunieran allí, primero la familia, pero también había otros invitados y compartían la oración, la vida, lo que era también la palabra de Dios, naturalmente, y la fracción del pan. Celebraban también la cena en las casas. Pues bien, para que nosotros llenemos este vacío del templo cerrado, que se abrirá cuando realmente, pues, es de desear cuando no haya realmente riesgo. Pues simplemente nosotros estamos aportando este espacio para que ustedes allí también hagan experiencia de vivir la iglesia así, como nació en las casas. Y uno de los componentes de la iglesia de casa, les decía, es la palabra, pero sobre todo colocar en el centro de la vida de la familia a Jesús. Y lo que buscamos es eso, a partir de los textos, que ustedes y yo busquemos colocar allí en el centro a Jesús. Jesús resucitado, ¿dónde os ubica? En el centro. Dicen los textos de los relatos de la resurrección, y se puso en medio de ellos. Él está ahí en el centro. Bien, vamos entonces a iniciar, como lo hacemos, con la oración en la que pedimos a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Y ahora invocamos al Espíritu Santo, que nos lo regale el Padre y el Hijo, que lo envían a aquella persona que lo desea recibir, y sobre todo cuando nos acercamos a la palabra para que la comprendamos mejor. Padre del cielo, regálanos el don maravilloso de tu Espíritu Santo, para que Él abra nuestra inteligencia, para que comprendamos el texto que vamos a leer, para que Él abra también nuestro corazón, de modo que la palabra escuchada la acojamos con amor en nuestra vida y la hagamos parte de ella, y que también abra nuestra voluntad, para que nos impulse a hacer
lo que Dios quiere, a poner en práctica la palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, dispongámonos ahora a leer el texto que estamos nosotros estudiando. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 7. Marcos 16, 1 a 7. Pasado el día del sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se pasmaron. Pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, él crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, díganlo a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán tal como les dijo. Palabra del Señor. Bien, con este encuentro de hoy terminamos el estudio de este texto, que es realmente más bien sencillo. A ver, yo les invito a que nos fijemos en los personajes. En primer lugar, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. 3 mujeres. Una de ellas, María Magdalena, ha sido una mujer que ha tenido una experiencia de encuentro amoroso, impactante con Jesús. Podríamos nosotros decir, son 3 buscadoras. Para que nosotros nos encontremos con Dios y con Jesús, se requiere siempre que nosotros nos pongamos en actitud de búsqueda. Podríamos decir, Dios y Jesús se deja encontrar, o mejor, sale al encuentro a los que lo buscan. Va al encuentro de los que lo buscan. Pero Dios siempre se adelanta. Nuestro Dios y Jesús no es una persona que espere que vayamos, sino que precisamente está viniendo a nuestro encuentro, pero cuando también nosotros nos ponemos en camino y vamos en búsqueda de tantas cosas, de la felicidad, en búsqueda de verdad, en búsqueda de sentido de la vida, en búsqueda de perdón, de reconciliación. Y entonces es cuando Jesús sale ahí a nuestro encuentro. Entonces, este es el primer rasgo que quisiera resaltar. Y una invitación para nosotros. Queremos tener experiencia de encuentro con Jesús. Queremos tener experiencia de encuentro con Dios. Pongámonos en búsqueda. Que Él saldrá a nuestro encuentro. Ya lo habíamos explicado con el texto anterior. Cuando estos 2 discípulos que estaban con Juan van detrás de Jesús y Él se vuelve y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Por qué razón van detrás de mí? ¿Ustedes qué están buscando? ¿Qué esperan de mí? Pues bien, esta es como la primera actitud necesaria en nosotros si deseamos hacer una fuerte experiencia de Dios y de Jesús. Que usted y yo nos definamos como buscadores, especialmente buscadores de sentido de la vida, buscadores de alguien que nos ayude también a leer la vida,
y sobre todo de alguien que nos rescate de las situaciones en las que también nos encontramos como en esclavitud. Y les decía, está María Magdalena. Ya en nuestros primeros encuentros de Maná había hablado de ella, pero hago una síntesis. Una mujer que llevaba una vida desordenada, que se define con esa expresión que aparece en Lucas, era una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. El número 7 en la Biblia significa plenitud, como que una cosa numerosa, es decir, una situación grave. Cuando se habla de demonios, una situación grave. Podríamos decir nosotros entonces, ella vivía una vida totalmente desordenada y digamos como que dominada por el mal que podría habitar también en su interior y mal que también podría sufrir muy posiblemente ella. Se encuentra con una persona que entonces, primero, la mira sin malicia, sin codiciarla, sin deseo de apropiársela, y mucho menos de utilizarla. Eso ya debió impactar en María Magdalena. Encontré a un hombre que me aceptó como era, que no me juzgó y que me miró sin codiciarme. Pues bien, a partir de eso, entonces sucede toda la liberación de la maldad, del mundo de pronto, de mal en el que vivía, digamos como de autodestrucción, de pérdida absoluta de su dignidad en la que vivía María Magdalena. Y eso marcó tanto su vida que nunca, a partir de ese momento, se le apartó a Jesús. Donde iba él, allí iba. Era un maestro, Jesús, que a diferencia de otros maestros de su época, aceptaba la compañía de mujeres. Eso fue un hecho realmente inaudito, no oído, no escuchado de otro maestro, porque generalmente los discípulos eran hombres. Entonces, cuando este maestro, rompiendo los esquemas de la época, acepta también en su grupo mujeres, y ahí aparecen también ellas, María, la madre de Santiago, y Salomé, y aceptadas en el grupo de Jesús, pues estas mujeres simplemente sintieron que el encuentro con Jesús les cambió la vida, les dio sentido pleno y se sentían seguras, defendidas, aceptadas, perdonadas, reconciliadas con Dios por Él, porque les comunicaba esperanza, porque también, digamos, las miraba sin malicia, una mirada limpia, como Jesús mismo lo decía, dichosos los limpios de corazón, ellos verán a Dios. La mirada transparente, limpia, serena, ausente de juicio, sin malicia. Pues bien, esto marcó seguramente a María Magdalena, ya lo dijimos, pero también a las otras, que se sintieron también acogidas, podían ahora aprender, ser enseñadas por Dios en Jesús. Y comenzaron a caminar con Él. Y lo acompañaron allí desde Galilea, donde ellas habían tenido experiencia de encuentro con la persona que les transformó su vida. Pues bien, ahora estas mujeres, una vez muerto Jesús, entonces se sienten ya como sin piso. Pues si se fue como el amor de la vida, como lo dice también el libro del Cantar de los Cantares, ¿dónde está? Corría yo buscando al amor de mi vida. Si lo han visto pasar, díganme para ir a buscarlo. Pues bien, entonces, estas mujeres buscadoras son también mujeres apasionadas, enamoradas de Jesús, necesitadas de Jesús. Porque, y ahora que ha muerto Jesús, pues entonces no les queda más consuelo que ir
a cumplir con los ritos funerarios últimos del embalsamar, para mostrar así como que su afecto hasta que ya como que la tumba se cierre del todo. Si bien estaba cerrada, pero como para decir, después de 3 días ya muerto, muerto está, muerto está. Pues bien, entonces así van precisamente a la tumba, porque está allí sepultado el que les cambió la vida, el que tocó su vida de tal manera que tomó otro rumbo, y sobre todo el que le dio sentido. Es decir, cuando uno habla de sentido de la vida, se habla de que uno encuentra razones para vivir y vivir feliz. Y sobre todo si eso está asociado a alguien que nos ha dado la mano, nos ha levantado, nos ha ayudado, está ahí al lado para defendernos, que nos da seguridad y que nos da una confianza tal que podemos creer en Él sin ninguna duda. Pues que se muera esa persona es también así como quedar sin piso, quedar sin apoyo, quedar sin el consuelo, la compañía, el afecto que daba Él. Por eso entonces se dirigen al sepulcro. Y como decíamos nosotros, su preocupación, ¿cuál es? ¿Quién nos moverá la piedra? La piedra, nos dice el texto aquí, versículo 4, era sumamente grande, sumamente grande. Había allí obstáculos, no solamente el peso de la piedra, algunos decían que se necesitaban 20 hombres para moverla. Segundo, allí debía estar también la guardia imperial, porque había la orden y lo habían pedido los sacerdotes. Este dijo que al tercer día resucitaría. Entonces como que guardia redoblada para impedir, por ejemplo, el acceso al cadáver. Entonces estaba el sello imperial sobre la tumba, que prohibido violarla, porque esto tenía una grave sanción o castigo de Roma. Su preocupación entonces es, ¿quién nos moverá? ¿Quién será el que quite ese impedimento grande para que nos encontremos con el amado Jesús? Pues bien, sin embargo, Dios mismo se encargó de remover. Nos dice el texto no nombra a la guardia romana, a la que había sido puesta para resguardar la tumba, o para cuidar la tumba. La piedra también corrida. Entonces, Dios mismo, esto me parece muy llamativo, Dios mismo se encargó de remover las dificultades. Y en la vida es así. Dios mismo, cuando hay una búsqueda también sincera de Dios y del Señor, Él mismo se encarga de remover las dificultades, de remover los obstáculos, los impedimentos. En nuestras búsquedas muchas veces los impedimentos los ponemos también mentalmente nosotros, ¿sí? Y nos bloquean. Cuando los impedimentos son así mentales, nos privamos de ponernos en camino. Fíjense ustedes una cosa, estas mujeres incluso, no tan raro, no pidieron ayuda a los discípulos, porque han dicho, ¿por qué no le pedimos el favor a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos ellos, que nos ayuden a remover la piedra? Pero no, estas mujeres van movidas por el amor, y el amor como que, y el amor también es como el que, entendido por Dios, como que Dios se encarga de premiar el amor de estas mujeres para remover las dificultades. Y les decía, en nuestra vida muchas veces es así. Dios mismo se encarga de remover tantos obstáculos, no solamente físicos, también mentales, que nosotros nos colocamos cuando queremos emprender una obra buena. Una obra buena. Dios mismo, hay una palabra que precisamente dice Dios que digamos que comenzó esta obra buena, Él mismo se encarga de llevarla a feliz término. Es decir,
Estas mujeres que van tras una obra buena y de caridad, porque era una caridad también que se hacía con el difunto, eran los ritos funerarios, era la expresión última del afecto y del amor. Pues bien, Dios mismo removió la pesada piedra y la guardia no estaba. En el relato de Marcos, Dios mismo quitó los obstáculos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decirle al Señor, remueve, Señor, también los obstáculos? Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Qué podemos hacer? Queremos hacer esto, buscar esto. Inclusive en este tiempo de pandemia, fíjense ustedes de pronto cuántos obstáculos mentales, sea de todo tipo, hasta laborales, nos los hemos puesto nosotros y son bloqueos, son como que nos frenan para buscar y para avanzar. A veces uno no busca porque de antemano se coloca mentalmente el obstáculo. Eso no puedo. Esa situación es difícil. Esto, ¿quién me quitará? Eso no me van a abrir la puerta. Pues bien, hay por fe creer que el Señor también remueve los obstáculos que nosotros necesitamos que sean removidos. ¿Quién nos moverá? Pero sigue caminando las mujeres. Es que ellas hubieran podido decir, la piedra es muy grande, ¿quién la va a mover? 3 mujeres, nosotros, y parece que se necesitan como 20 personas para removerla. Eso no vayamos. Pero no, siguen. Y Dios premia con la remoción de los obstáculos la búsqueda. Eso es muy diciente también en nuestra vida. Nos hace mucho bien, porque la fe, que es un tema que voy a trabajar también con los padres de catequesis este próximo sábado, ayudarles a entender que la fe siempre es la antorcha que uno enciende en la oscuridad. A plena luz del día, la fe no tiene razón de ser. Cuando todo se ve claro, la fe prácticamente casi que es inútil. Todo lo veo claro. ¿Cuándo enciende uno y cuándo uno puede iluminar la oscuridad y cuándo uno necesita realmente la fe? En la noche, en la oscuridad, para ver, digamos, y para caminar, dejarse orientar. La fe es una cosa muy hermosa. La fe de estas mujeres es la que en últimas como que terminó removiendo los obstáculos. Bien, llegan allá a la tumba. En últimas están buscando un muerto, un cadáver, pero se encuentran con una experiencia y es un joven vestido de blanco, sentado a la derecha y que les habla. En otras palabras, en el sitio de la muerte no encuentran el cadáver. Lo que encuentran es un signo de joven, de juventud, de vida. Segundo, un signo de victoria, vestido blanco. Un signo de vida, de victoria, de triunfo. Tercero, una persona que les pone una tarea desde el sepulcro. Y la tarea es, vayan y anuncien a los discípulos que vayan a Galilea. Y también a Pedro, que allí se van a encontrar con el resucitado. Y el mismo joven, el ángel, podríamos decir, la reconoce como buscadoras. Ustedes están buscando a Jesús, el Nazareno. No está aquí. El crucificado no está aquí. Ha resucitado. Entonces, el ángel les dice, su búsqueda va, digamos, hacia Jesús. Ustedes vienen buscando a Jesús, al que ustedes vieron crucificado, el que llamaban el Nazareno. ¿Por qué era de Nazaret? También lo llamaban el Galileo. Pues
resucitó. Y la palabra aquí es, se levantó, fue levantado de la muerte, fue puesto en pie de nuevo. Les decía en el día de ayer que morir es también como caer por tierra. Uno alza un cadáver, lo levanta, suelta y vuelve a caer. Entonces la muerte es también caer por tierra y no poder ponerse en pie por sus propios medios. Y resucitar es volverse a poner en pie, volver a estar, digamos así, erguido por sus propios medios y mantenerse así en pie. Pues bien, dice, ha resucitado, ha sido puesto en pie de nuevo. En otras palabras, vive ahora, vive. Ese anuncio y esa visión a las mujeres las pasma, nos dice, entraron como en shock, como en bloqueo, como en susto, porque no esperaban encontrar sino muerte. Y se encuentran con un anuncio de vida, y sobre todo, aquel a quien buscan no está. Entonces quedan muy confundidas, pasmadas, sin palabras. No saben cómo interpretar y vivir todo esto. Así a veces es la fe también. Y es que en la fe, estos anuncios de vida, estas sorpresas que a veces con las que nos sorprende, perdona la repetición, esos hechos con los que nos sorprende Dios, muchas veces nos dejan así también, sin palabras, nos dejan como en shock. Dios nos sorprende de muchas maneras. No solamente removió el obstáculo, también nos deja sin palabras cuando en medio de una situación de muerte suceden tantas cosas buenas. Yo creo que en este tiempo de pandemia, ayer compartíamos con nuestras catequistas y la pregunta que les hacía era, en este tiempo de pandemia, ¿su fe ha disminuido? ¿Su fe ha entrado en crisis? ¿O su fe se ha fortalecido? Y todas contestaron, mi fe se ha fortalecido. Y han también contado las sorpresas con que Dios se ha revelado en este tiempo de pandemia. Entonces, es la fe la que en este tiempo de pandemia nos sostiene. Porque no crean que esto es, sobre todo si vivimos bajo las noticias permanentes, tantos infectados, tantas muertes. Bueno, sí, nos dan el número de recuperados, pero la atención como se fija en los muertos. Pero fíjense ustedes una cosa, no quiten también la mirada a los hechos de vida, a los anuncios de vida, con los que Dios también en este momento puede estar sorprendiéndonos. ¿Qué dificultades ha movido Dios? ¿Qué piedras grandes, pesadas, ha removido Dios en este momento? Se trata de que uno aprenda a contemplar, que se detenga para mirar. Yo realmente veo que toda esta preocupación por la reactivación económica, porque volver otra vez a salir, por volver otra vez a montar pues los centros comerciales, incluso las iglesias, no nos dejan el tiempo de detenernos, o nos están también quitando el tiempo de detenernos, inclusive la multitud de trabajos de los colegios y las universidades, no nos dan tiempo de detenernos para contemplar el modo como Dios se está haciendo presente. Miren, esta mañana venía una señora, Alicia, y vino, encontré, una carta que ella había redactado pidiendo, pues, una ayuda. La dejó y pues la volvimos a encontrar. La leí y vi la situación por la que estaba pasando y la llamé. Acérquese aquí que podemos darle un mercado. Entonces, pues la gran alegría para ella vino inmediatamente. Pero me sorprendió también su historia. Tiene 2 hijos. Pero además vivía con la hermana y la hermana tenía 4 hijos.
Y la hermana, pequeños todos, pequeños. Y la hermana dijo un día, me voy, ya vengo. Y desapareció. Y quedó Alicia cuidando los 6 niños. Yo dije, pues la mano de Dios aparece para estos niños, porque la Alicia me decía, yo no puedo, padre, botarlos a la calle. Jamás, no digo ni no, jamás. No vaya a hacer eso. Aquí podemos ayudar. Aquí podemos ayudar. Pero me llamó la atención precisamente el que ella me dijo, yo le pregunté, ¿y ustedes sí mantienen su fe? ¿Ustedes oran? Digo, sí. Con los niños nos sentamos a orar todos juntos. Pues Dios habrá removido dificultades, están buscando lo que se necesita para sobrevivir. Y pues digamos, Dios le inspira a uno, mire, hay una carta que de una persona, como que digo, hablo desde el lado de ellos, remueve dificultades y se encuentran, pero también digamos la enseñanza para uno. Esta mujer, en este tiempo de pandemia, que se niega a abandonar los hijos de su hermana, que se fue, se desapareció, se fue con otra persona, no le importó nada y los dejó. Pero aparece esta mano de esta persona para tender la mano de estos niños. ¿No está Dios actuando así en Alicia? Así es Dios. Lo sorprende a uno incluso con estas historias. Cuando uno diría, pero si estamos tratando de sobrevivir, no tenemos para dar. A mí me ha llamado la atención en estos días 2 profetas, Elías y Eliseo. Predicaron en tiempo de sequía y de hambre. Ojalá ustedes en su tiempo ahí en el libro de los Reyes, de ver la vida de estos profetas y cómo hicieron presencia de Dios para viudas. Me llamó la atención eso. Predicaron en tiempo de sequía y en tiempo de hambre. Y llevaron presencia de Dios a personas vulnerables. Bien, dejemos aquí para no alargarnos. Yo creo que estas mujeres, pues, quedan confundidas. El texto termina ahí, pero el versículo 8 nos dicen que se llenaron de miedo. Y es que el miedo no les dejaba como asimilar lo que estaba pasando. ¿Cómo así? Vamos a buscar a un muerto y nos encontramos con vida y nos dice que está vivo. Hasta que asimilaron esto, fueron después creyendo en la resurrección al encuentro de Jesús en Galilea. ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué les pone Jesús una cita allí? Porque allí comenzó todo. Entonces Jesús como que les dice, vuelvan ustedes a donde comenzamos, a donde ustedes escucharon el llamado, a donde ustedes escucharon mis enseñanzas, mis primeras predicaciones, las sanaciones que yo hice. Recuperen mi vida para que ustedes también encuentren sentido a la suya. Vuelvan a leer, pero desde la resurrección, el pasado. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, que el Señor los bendiga. Buena tarde. Y que disfruten y compartan estas buenas palabras, estas buenas noticias con la gente que tanto lo necesita. Dios los bendiga a todos.